Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Yo soy María y en esta ocasión os traigo un quitagrasas efectivo para la cocina. Bueno, no sé si os pasa a vosotros, pero a veces los productos que usamos para la cocina, los que compramos en cualquier supermercado, huelen bastante fuertes, parecen bastante agresivos, nos tenemos que poner guantes para que no se nos estropeen las manos. Entonces, en esta ocasión os traigo un quitagrasas casero, natural, súper efectivo y con ingredientes además muy fáciles de conseguir que seguro que tenéis por casa. Lo podéis usar para las cocinas, la campana, el horno, los azulejos, el microondas, hasta para las sartenes. Sirve para limpiar muy bien, desengrasar y usando menos tóxicos. Es muy fácil de preparar. Empezamos calentando 170 ml de agua y vamos a añadir jabón rallado, jabón normal del blanco de toda la vida, ¿vale? Mejor si está rallado, si no pues en trocitos pequeñitos, porque queremos que se derrita y se mezcle en el agua. Vamos a ir removiendo poco a poco hasta que se disuelva el jabón. Si no tenéis jabón sólido, no pasa nada. Podéis usar el jabón que venden en escamas o incluso jabón líquido. En ese caso, pues tardaréis aún menos tiempo en prepararlo. Simplemente lo tenéis que echar al agua. Yo le he puesto unos 30 gramos de jabón. Si usáis jabón líquido, pues el mismo peso. Una vez tenemos derretido el jabón, le vamos a añadir vinagre blanco, el vinagre de limpieza de siempre, unos 300 ml de vinagre blanco para esta cantidad. Si queréis, podéis aprovechar y añadirle también zumo de limón. Con el zumo de medio limón es suficiente. Y también, si os gusta que los productos con los que limpiéis tengan buen olor, pues le echáis cualquier aceite esencial que os guste. De limón, de mandarina, de menta, es lo que más os guste. O lo dejáis simplemente oliendo a jabón natural, que es lo que he hecho yo. Después ya lo retiráis del fuego y lo paséis al bote en el que lo queráis usar. Si tenéis un bote de spray, pues mejor, pero no es necesario. Un bote de rosca normal pues os vale perfectamente. Y yo lo voy a probar en una bandeja de horno que me han dado que está bastante sucia. Os la enseño. Creo que se ve bastante bien la suciedad, lo cual me viene perfecto para hacer el vídeo. Y para usar este limpiador, lo primero que hacemos es espolvorear sal gorda, la sal de mesa de toda la vida, sal normal. En este caso, pues por toda la bandeja. Si es una sartén o una olla que simplemente tiene un poco de suciedad, pues solamente en la parte sucia. Lo bueno de echar la sal aquí y no en el agua caliente junto al jabón es que también nos va a hacer fuerza física. Va a ser un efecto de abrasión que nos va a ayudar a quitar la grasa. Y ahora le pondremos también bicarbonato sódico por encima. Y ya está, directamente sobre esto le voy a echar mi mezcla. Yo le he puesto en un bote en spray, ¿vale? En este caso es de plástico. Si lo ponéis en un bote de plástico, acordaros de meterlo cuando esté frío. Esperar a que se enfríe antes de meterlo en el bote. Le voy a echar unos sprays y luego, como está bastante sucia la bandeja, le voy a echar directamente del bote. Por eso digo que el spray no es indispensable. Una vez que se lo echemos, lo vamos a dejar que actúe unos 10 o 15 minutos. ¿Vale? Y si puede 20 minutos, mejor. ¿Ves? Voy a quitarle el spray y voy a echar directamente para que me limpie mejor. Pues bien, lo voy a dejar que repose y ahora vengo y lo limpio. Aquí vamos a empezar a frotar, pues como si limpiara, como siempre, con cualquier otro producto.
y a ver qué tal se ve. Este quitagrasas os viene muy bien, sobre todo si estáis buscando una alternativa que no tenga químicos, que sea ecológico, y además es apto para personas que tienen alergias o mascotas en casa. Cuanto menos productos químicos tengamos, mejor para nuestros peluditos. Bueno, si tenéis pájaros también. Yo estoy aprovechando esta bandeja que me han pasado bastante sucia para enseñarlo, pero que lo podéis usar en la cocina de gas o eléctrica, en la campana, en el horno, en los azulejos y en la pared de la cocina, en la puerta del microondas, por ejemplo, que también se suele ensuciar, en la encimera. Si vais a usar sobre acero inoxidable, es mejor que hagáis una prueba en una zona pequeñita primero, sobre todo si le habéis echado el zumo de limón, por el vinagre también, pero en acero es mejor que lo probéis, ¿vale? Lo vamos a enjuagar. Esta es la primera, a ver qué tal. Creo que se nota bastante diferencia porque como estaba al principio de la bandeja, aún le queda un poco de resto, se ve sobre todo por la zona del centro, pero vaya, se ha quedado bastante bien. Le voy a dar una segunda vez. Esto es lo normal. Vamos, incluso aunque usemos productos de supermercado, sabes que cuando las cosas están muy sucias, pues hay que darle un par de veces. ¿Veis ahí que señalo que todavía queda un poquito de suciedad? Aunque vaya, se ha quedado hasta brillante. Así que le voy a dar una segunda vez. No sé si habrá algún producto del supermercado que hubiese conseguido dejar la bandeja limpia con la primera vez. Otro consejo que os doy es que uséis agua caliente al enjuagarlo y al mojar el estropajo, porque eso también os va a ayudar mucho a que consigáis quitar la grasa. Ya veréis que bien os va. Bueno, pues le voy a dar otra vez y ya veréis que bien se queda. Mira, vamos, ¿cómo se nota la diferencia? Vamos, yo lo veo bastante limpio, vaya. Me refleja, ese es el grifo que se refleja. También te recuerdo que no lo debes usar, no usarlo en superficies esporosas como pueden ser de madera sin tratar o mármol sin sellar, para que no se estropee, ¿vale? Ya veis que tenéis un quitagrasas económico, ecológico, sin contaminar el agua ni el aire, seguro para los niños, para las mascotas, si sois sensibles, sirve a limpiarlo casi todo, sin ser tóxico y con el olor que más os guste. Y un truco que os doy, aunque yo no lo he aplicado esta vez, pero probadlo y ya veréis. Deja de reposar la mezcla 24 horas. O sea, prepárala el día de antes que la quieras usar. Ya verás como así se potencian los efectos del vinagre y del limón y es aún más efectiva. Bueno, si te ha gustado esta receta, dale like, compártela con alguien que le interese la limpieza sin químicos y si quieres más ideas como esta, de cosmética casera, de vida saludable, suscríbete para ver los próximos vídeos. Si quieres ver un vídeo de algún producto en concreto, déjamelo en los comentarios. No tiene por qué ser de limpieza, también puede ser de cosmética, algún champú, alguna crema, lo que queréis. Si queréis ver algo, me lo dejáis en comentarios. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.